Ok, listo. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, que Sí, alguien me diga. ¿Sí? Listo, sí se perfecto. mira, sí se mira. Ok. Entonces, a ver, vamos a comenzar hablando acerca de estos temas de polimorfismo que en el caso de Fusarium son unos temas muy interesantes, porque nosotros nos estamos enfrentando con un organismo muy particular, ¿sí? Este organismo, primero que todo, está representado de muchas formas, y cuando lo digo de muchas formas es contextual, ¿sí? Es de muchas formas está representado en prácticamente todas las regiones de cultivo en el mundo, absolutamente en todas. Entonces, por eso decimos de que el hongo es cosmopolita, ¿sí? Lo encontramos en todas partes, infectando una gran cantidad de cultivos que conocemos y muchas especies vegetales que todavía, pues por supuesto, no se han estudiado, pero que se han encontrado en especies vegetales que no tienen, digamos, utilidad comercial. Bien, quiero mostrarles realmente si ese conocimiento que hoy en día tenemos sobre el polimorfismo genético es una oportunidad, ¿sí? ¿Es un reto o es una oportunidad? Ustedes al final de mi charla pues tendrán que decidir cuál de los dos es. No quiero hablarles acerca de la patología de este hongo que se conoce mucho, ya de que pues muchos de los cultivos más importantes para el hombre son infectados por Fusarium, ¿no? Los cereales en particular, que son la fuente más importante de energía en los cultivos humanos, son infectados por muchas especies de Fusarium, ¿sí? Entonces, pues, creo que de esos ustedes conocen bastante. Yo me voy a centrar en el terreno genético, ¿no? O sea, vamos a hablar realmente qué es lo diferente de Fusarium y por qué se comporta como se comporta. ¿Qué sabemos sobre ese comportamiento y realmente lo podemos utilizar para algo, ese comportamiento génico que tiene Fusarium? Y lo primero que me importa que ustedes tengan claro es que el parasitismo hoy en día es algo que no comprendemos tan bien. O sea, cuando hacemos las definiciones en patología vegetal acerca del comportamiento de los parásitos, realmente nos estamos relegando solamente a una facción de ese comportamiento biológico que tienen estos organismos, ¿sí? El parasitismo realmente se está entendiendo hoy en día como una relación biológica, ¿sí? Más como que una relación utilitaria. El parásito realmente no saca ningún beneficio extra por ser parásito, ¿sí? Ustedes dirán, no, pero ¿cómo así? ¿Acaso no hay, digamos, un éxito biológico en el convertirse en un parásito? La respuesta es no, ¿sí? Y vamos a ver por qué. O sea, no es que el parasitismo esté, digamos, condicionando de alguna forma el organismo, pero cuando el organismo termina dependiendo completamente de su hospedero, ¿sí? Corre la gravísima posibilidad de que la desaparición del hospedero cause la misma desaparición del parásito, y eso no es un beneficio biológico, ¿no? Eso creo que todos lo podemos entender. Pero bueno, vamos a comenzar hablando sobre esta capacidad de infectación que tiene Fusarium, en especial Fusarium oxysporum, pero antes quiero mostrarles a ustedes cómo este género lo encontramos en una gran cantidad de especies y digamos que su comportamiento cosmopolitan precisamente es un reto a la comprensión acerca de la relación hospedero-parásito, que siempre nos dicen que es una relación muy especial y que tiene características únicas en el sentido en que existe una cierta compatibilidad entre el hospedero y el parásito y supuestamente no lo debería haber entre, digamos, una planta que no es hospedera de un parásito. Eso es lo que básicamente nosotros entendemos, ¿cierto? Pero resulta de que en el caso del Fusarium eso no se cumple. Ustedes pueden observar que existe en estos listados que les voy a mostrar. Me voy a disculpar por la letra súper chiquita de los listados que les voy a presentar, pero tienen que entender de que cuando estamos hablando de Fusarium estamos hablando de números grandes, de muchas cosas, ¿sí? Entonces es muy difícil si ustedes no dimensionan adecuadamente las cosas para que ustedes se den cuenta que no estamos tratando con cualquier parásito. Este parásito es muy especial. Hoy le decía yo a un estudiante que para mí Fusarium oxysporum es una mezcla génica entre un tiburón, un tiranosaurio rex y una hiena.
¿sí? Los tres altamente capacitados y adaptados biológicamente para desempeñarse perfectamente en sus hábitats y con una capacidad también de poder ocupar, digamos, unos nichos ecológicos que no necesariamente son el hábitat de preferencia de esos organismos. Eso es Fusarium oxysporum, ¿sí? Entonces, bueno, continuando con esto, algo que les quería mostrar también es cómo esa multifuncionalidad de Fusarium oxysporum se ve reflejada en el número de especies que hoy en día reconocemos en términos moleculares de este género. ¿Sí? Se tienen más de 300 especies catalogadas. ¿Sí? Pero ustedes dirán, bueno, al final de pronto ese catálogo de especies podría estar aumentando. Sí, todos los días aumenta y es precisamente debido a ese movimiento polimórfico del material genético de Fusarium que se da a todos los niveles, a cualquier nivel que usted determine a nivel biológico, se da ese polimorfismo en Fusarium. Quiere decir que este número de 300 realmente no es legítimo. Sí, esto está cambiando permanentemente. Pero a medida que van apareciendo especies, hay especies que también desaparecen. En el caso de Fusarium oxysporum, tenemos una cantidad de cosas que son un poco complicadas de analizar, ¿sí? Digamos, en el contexto biológico, para hablar de comportamiento biológico, es muy difícil analizar a Fusarium oxysporum, ¿sí? Esto que les estoy mostrando aquí es una red de interacciones entre diferentes especies de Fusarium y diferentes especies de plantas. Lo que quiero que ustedes observen en esta red es cómo una especie de Fusarium, como es el caso de Fusarium solani, se relaciona aquí con todas estas especies que aparecen mencionadas aquí de plantas. ¿Sí? Estas en plantas son cultivos comerciales. Entonces, si una sola especie tiene esa posibilidad de relacionarse con tantas especies vegetales, aquí no existe especificidad, hospedero parásito. Por supuesto que hay casos de especies de Fusarium que sí se relacionan con una única especie vegetal. Pero si ustedes utilizan este mismo tipo de diagrama en el caso de Fusarium oxysporum, pues uno llega a la misma reflexión. Aquí no hay una relación específica hospedero-parásito, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De que Fusarium tiene una capacidad de adaptación muy grande para diversificarse en los diferentes hospederos. Bien, para mostrarles a ustedes cómo se diversifica genéticamente Fusarium oxysporum, primero quiero hablarles un poco acerca del genoma de Fusarium. Fusarium oxysporum en este momento está descrito como una especie en la cual no se le conoce la fase de reproducción sexual, sí, pero en su fase asexual tiene entre 11 y 15 cromosomas. Y ustedes dirán, no, pero ¿cómo así si la definición de especie involucra necesariamente un número concreto de cromosomas? Pues en el caso de Fusarium no, ¿sí? Y es por una razón, ustedes la van a ver más adelante. O sea, yo tengo entre 4 y 5 cromosomas que no necesariamente están todos presentes. O sea, yo puedo tener especies de Fusarium oxysporum, recuerden que estamos hablando de un complejo de especies de Fusarium oxysporum que tienen 11, 12, 13, 14 o 15 cromosomas, ¿sí? Pero ¿por qué se presenta esa variabilidad? Bueno, lo primero es que esa variabilidad está determinada por una serie de cromosomas móviles, ¿sí? Quiero mostrarles ahora más adelante y rápidamente ese concepto de cromosoma móvil y cómo está relacionado con la patogenicidad, ¿sí? En términos generales, tenemos en este momento en las bases de datos 597 ensamblajes de genomas. Por supuesto que no todos de ellos están anotados, ni todos están registrados, ¿sí? Pero muchos de ellos ya se utilizan, digamos, porque las anotaciones son de alta calidad. Muchos de estos genomas que aparecen en estas 595 ensamblajes. De organelos de Fusarium oxysporum tenemos 20 anotaciones. O sea, genomas de organelos quiere decir secuencias de DNA mitocondrial. Tenemos 20 anotaciones. Entonces, fíjense que la información génica que tenemos acerca de Fusarium en este momento, de Fusarium oxysporum, tendría que ser suficiente para podernos dar un panorama acerca de cómo es el complejo génico de esta superespecie, ¿sí? Más o menos como para que ustedes identifiquen con qué estamos lidiando, ¿sí? El genoma de Fusarium
tiene más o menos 52.000, ¿sí?, megabases. Tiene en promedio unas 18.000 proteínas en el genoma completo. Si ustedes comparan este genoma de Fusarium oxysporum con el genoma de los humanos aproximadamente producen, desde el punto de vista génico, no estoy diciendo en procesos de modificación post-transcripcional o modificación post-traduccional, que pues eso en humanos, por ejemplo, pueden ser hasta 100.000 proteínas. No, las proteínas codificadas genéticamente, en la secuencia génica, no con modificaciones post-traduccionales, en Fusarium son más o menos 18.769 proteínas. En los humanos, un organismo pluricelular, multiorgánico, por supuesto, tal vez el organismo más desarrollado sobre el planeta Tierra, tiene 22.000 proteínas identificadas, ¿sí? ¿Sí? En el genoma, identificadas 22.000 proteínas. Fusarium tiene 18.700. Imagínense este organismo, digamos que estructuralmente no es muy complejo, ¿sí? No, reproductivamente tampoco es muy complejo, ¿sí? Tiene 18.700 proteínas. ¿Qué está haciendo este organismo con esa cantidad de información génica? Algunas de esas cosas son las que les voy a mostrar. ¿Qué es lo que hace el Fusarium con toda esa información génica? Bien, vamos a empezar también hablando acerca de los problemas que hay en cuanto a las definiciones taxonómicas. Yo no soy taxónomo, ¿sí? No soy microbiólogo, yo soy biólogo molecular. Entonces, para mí es muy difícil a veces aceptar las definiciones taxonómicas, que más que todo las hacen, ni siquiera son agrónomos los que hacen esas definiciones taxonómicas, casi siempre son microbiólogos. ¿Sí? Entonces, sí nos cuesta un poco de trabajo entender acerca de las definiciones. ¿Por qué? Por ejemplo, miren lo que sucede aquí. En estos dos listados, que les pido me disculpen porque son muy grandes, entonces me toca ponerlos chiquitos. Yo tengo unos listados de formas especiales y de razas que están codificadas en este momento en el mundo y sus correspondientes hospederos en el listado que ustedes ven aquí a mano izquierda. ¿Sí? Es una gran cantidad de formas especiales y razas, ¿sí?, que están codificadas. Pero si ustedes recuerdan, las formas especiales tienen una definición biológica y es el organismo que están parasitando. Esa es la definición por excelencia de una forma especial. La definición biológica del organismo que parasita. Pero resulta que tenemos un listado que aparece aquí a su mano derecha de sus pantallas y es una cantidad de aislados, podríamos decirlo de esa forma, aunque ese término pues, es un poco confuso, pero de aislados de Fusarium oxysporum que se han encontrado parasitando plantas, ¿sí?, en donde se ha descrito la sintomatología de ese proceso de parasitación y que no son formas especiales. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Miren aquí lo que va a suceder, que si esto no es una forma especial necesariamente es porque lo han encontrado, ese mismo tipo de aislado lo han encontrado infectando otras especies vegetales y por eso no es una forma especial. Fíjense ustedes que esto es una definición que está de alguna forma transigiendo con la biología, ¿sí? ¿Pero por qué transige con la biología? Les voy a mostrar un ejemplo muy bonito. La definición de las formas especiales, conforme al Código Internacional de Nomenclatura, sí, es que es un agrupamiento taxonómico informal. Entonces, cuando utilizan esas palabras, uno que trabaja en biología, que es una ciencia que pretendemos que sea fáctica, queda uno bastante confundido, porque es informal. ¿Informal en qué sentido? O sea, que científicamente yo no puedo demostrar la existencia de una forma especial. Eso sería el término de informabilidad y se les voy a mostrar cómo genéticamente esa definición sí se utiliza en términos informales. ¿Por qué? Miren, esta ruedita que ustedes están viendo aquí de colores son aislados de Fusarium oxysporum en una forma especial, ¿sí? Esta forma especial se le hizo un estudio sobre una sola proteína, Esto es un análisis filogénico. ¿Qué es un análisis filogénico? Que muestra las relaciones
en distancias genéticas que tienen diferentes organismos. Eso es el análisis filogénico. Es las relaciones en distancias génicas que tienen los diferentes organismos. Por supuesto, aquí estamos hablando en términos moleculares, ¿sí? O sea, las distancias que hay en las variaciones de la secuencia génica, de una secuencia génica en especial. ¿Y cuál es la secuencia génica aquí? Un factor de elongación. Los factores de elongación son unas proteínas que aparecen en la síntesis, en el control de la síntesis de proteínas de estos organismos, que los tenemos todos los organismos. Entonces, estos factores de elongación, el 1-alfa, se utiliza como un marcador filogenético. ¿Por qué? Porque resulta que es una secuencia muy estable en el genoma de estos organismos. A pesar de eso, miren ustedes lo que se ve en esta ruedita, y es que diferentes colores están mostrando diferentes formas especiales de secuencias de esta proteína, EF1, Elimination Factor 1F. ¿Sí? Y entonces, ustedes pueden ver cómo aquí claramente hay una distribución de los colores. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos que las distancias génicas, entre más separado en este círculo un color de otro, es mayor distancia génica. O sea que se están separando y esas separaciones se dan en tiempo y en espacio, ¿sí? De secuencias génicas. Entonces, ustedes pueden ver que algunas se agrupan. Por ejemplo, aquí abajo hay una agrupación de forma digamos, de las mismas formas especiales, ¿sí? Que se agrupan para esta secuencia génica en diferentes cultivos. En diferentes cultivos que, por supuesto, están afectando estas formas especiales para un único gen. Pero si ustedes observan, por ejemplo, lo que sucede con el color rojo, esto es una agrupación. ¿Esto qué quiere decir? Que todas están muy cerca filogenéticamente hablando. Yo no podría decir, bueno, pero es que eso es lo que yo esperaría de una forma especial, que no se disperse genéticamente, ¿no? Porque está atacando un solo tipo de cultivo. Pero si ustedes observan aquí el caso, este color rojo carmesí, miren ustedes cómo están estos aislados, están dispersos a todo lo largo de, el círculo, mostrando que hay una divergencia genética bastante importante, ¿sí? Y esto estamos hablando de una misma forma especial, ¿sí? Cómo diferentes aislados de una misma forma especial presentan estas distancias filogénicas, ¿sí? Y otros se agrupan. Esto es una contradicción cuando estamos utilizando la misma proteína para hacer el análisis. Entonces aquí viene mi primera pregunta. Voy a hacerles una serie de preguntas que por supuesto voy a tratar de darles respuesta para que ustedes puedan orientarse. Y la primera pregunta es, ¿diferentes formas especiales infectan el mismo cultivo? La respuesta es sí. Diferentes formas especiales, sí, pueden infectar el mismo cultivo. ¿Sí? O sea, eso nosotros lo comprobamos en el laboratorio cuando trabajábamos con el Centro Internacional de Física de la Universidad Nacional de Colombia, en donde infectamos tomate, ¿sí? Que es afectado por la forma especial Lycoperdicin. Infectamos tomate con la forma especial Dianthi que afecta el clavel, ¿sí? Y infectamos de la misma forma con la forma especial Dianthi el tomate. Entonces, digamos que eso se acepta desde el punto de vista patogénico, pero entonces, ¿en dónde quedan las definiciones de las formas especiales? Es muy difícil que usted reconozca una forma especial por fuera de un análisis fitopatogénico, ¿sí? O sea, el comportamiento que tiene ese aislado con el cultivo. Y en este caso, estos dos cultivos, usted puede intercambiar las formas especiales y consigue fenómenos de patogenicidad. Entonces, la respuesta aquí en esta pregunta es, por supuesto que sí. Bien, ¿tenemos acaso alguna herramienta molecular que nos permita, pues hoy en día trabajamos el 99% de las asecciones que se obtienen en el campo, las trabajamos molecularmente, ¿no? O sea, eso quiere decir que podemos hacer una descripción de secuencias génicas, de algunos genes que se utilizan para hacer reconocimientos, pues es la forma más precisa de hacerlo hoy en día, ¿cierto? Utilizando herramientas moleculares. Entonces, podríamos decir que contamos en este momento con alguna herramienta molecular que nos permita definir la presencia de una forma especial o de una raza. La respuesta es no. Sí, definitivamente no. Y les coloco aquí esta referencia de Edel y Lecomte, ¿sí? En donde se muestra claramente con muchos ejemplos, en donde se han hecho muchos ensayos con diferentes formas especiales, que para grupos pequeños
de aislados que representan una forma especial determinada, yo puedo utilizar un marcador molecular, pero si yo me abro geográficamente, ¿sí? En número de muestras y en espacio, eso cambia. Y entonces ya no lo puedo hacer. O sea, si usted intenta hacer una comparación de la forma especial que ataca al banano en Tailandia y la forma especial que ataca al banano, ya sea la raza 2 o la raza 4 o la raza 8, cualquiera de ellos, en Ecuador, la cosa cambia bastante. Y se los voy a mostrar, ¿sí? Cómo cambia. Miren, esto es un análisis acerca de las características. Por supuesto que yo les estoy hablando pues de secuencias génicas porque insisto que es lo que hoy en día estamos utilizando para hacer caracterización molecular. Pero miren, esta es la definición acerca de la raza, ¿sí? Desde el punto de vista de la Asociación de Micólogos, ¿cierto? Y es la agrupación de hongos parasíticos basado fundamentalmente en la característica de patogenicidad que presenta en un hospedero, que en este caso es una planta. Eso es una raza. Esa definición parece mucho a la anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué querría decir? De que la raza necesariamente está ligada es al fenómeno patogénico, o sea, a la agresividad con que está atacando. No al hospedero, sino a la agresividad con que está atacando, ¿sí? Esa es, digamos, la forma en que se relaciona la raza con la forma especial, ¿sí? Pero miren ustedes, les voy a mostrar unos resultados de un trabajo que se hizo en Coles, ¿sí? Sobre estos dos gráficos que ustedes observan aquí, son dos regiones génicas. No necesariamente estamos hablando de genes, sino de análisis de dos regiones génicas. De dos regiones génicas, ¿sí? En los cuales se está analizando el comportamiento de diferentes razas, de Fusarium, en una serie o una variedad de cultivos y cómo se produce una distribución de las distancias génicas, o sea, las relaciones filogénicas de las que les he venido hablando. Para un gen, si ustedes se dan cuenta, vamos a tomar solamente dos ejemplos. Este ejemplo de los puntos rojos, que creo que es, perdón, voy a, aquí ya, listo. Los puntos rojos que son raza 4, ¿sí? Y los puntos, esto es como color, el último raza 8, que es como un color café, ¿sí? Quiero que ustedes miren cómo se distribuyen esos aislados para dos genes diferentes, ¿sí? Para el análisis de dos regiones génicas, no son genes sino regiones génicas. Perdón. Miren cómo aquí se están agrupando de una forma muy apropiada, que es lo que todos nos gustaría ver, una agrupación de los aislados de acuerdo con sus características génicas, pero miren ustedes, para el otro caso ya se observa una dispersión en cuanto a las relaciones filogénicas de esa secuencia génica. Pero si ustedes toman raza 8, ¿sí? Y la buscamos aquí en este primer dibujo, miren ustedes cómo ya empieza a haber una dispersión en la cual están introducidos, ¿sí? Otros aislados de otras razas, ¿sí? O sea, ya la definición de esta secuencia nos pone a nosotros sin duda si la podríamos utilizar como un marcador génico para diferenciar las razas. En el segundo dibujo, aún la dispersión de las secuencias génicas de raza 8 es todavía mayor. Entonces, ¿eso qué nos está mostrando? Un nivel de polimorfismo genético bastante alto para secuencias conservadas. Ojo lo que estoy diciendo, un polimorfismo alto en secuencias conservadas. Y si el polimorfismo es alto en secuencias conservadas, ¿qué está sucediendo en las secuencias no conservadas? Aquí viene otra pregunta. Bueno, antes de eso, ya desde 1968, Richard, Michelson y Green estaban hablando acerca de las diferencias, que si las diferencias de las razas son relativas o son absolutas. Sí, y ellos dicen son relativas, no son absolutas. En 1968 no estamos hablando de definiciones génicas desde el punto de vista estructural, sí, de la estructura de los genes, no. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo aquí ya se está dando una puntada sobre eso. Entonces la pregunta es, ¿las razas de estos hongos son genéticamente específicas? La respuesta es no necesariamente. ¿Pero qué quiere decir eso no necesariamente? Es que depende del área donde usted está haciendo el muestreo, el área temporal y el área espacial.
Si usted toma un área muy pequeña, espacio-temporal, y hace un análisis acerca del el contenido génico de estas razas, usted va a ver cómo hay una estructura en esas razas que la puede determinar genéticamente utilizando herramientas de biología molecular, ¿ok? Pero si usted abre eso espaciotemporalmente, esa burbuja espaciotemporal la abre, usted empieza a percibir diferencias. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted hace un análisis de raza 4 de banano en alguno de los sitios importantes de producción de banano en Ecuador, hoy la hace hoy, manda a hacer el secuenciamiento y hace el análisis de estas secuencias, usted encuentra, digamos, una coherencia entre los diferentes aislados de la misma raza para esta forma especial. Pero si usted hace eso mismo, ¿sí?, ampliando la burbuja espaciotemporal dentro de 6 meses, en otras zonas del Ecuador, usted empieza a observar variaciones muy importantes sobre las secuencias de estos, las secuencias génicas, encuentra variaciones de estas secuencias génicas muy importantes. Y entonces usted se pregunta, pero entonces, ¿qué está sucediendo? Quiere decir de que ahí hay unos valores de recombinación génica bastante altos. Pero ¿cómo se está dando esta recombinación? Es una de las cosas más interesantes que tiene Fusarium. Miren ustedes en esta gráfica, es básicamente lo que les estaba hablando acerca de la dispersión espaciotemporal. Y es la estructura genética de las poblaciones de Fusarium. Esto es un estudio en coles, ¿no? En la China la col es supremamente importante, se han hecho muchos estudios acerca de las formas especiales de col, sí, y las presencias de las razas patogénicas en estos cultivos. Quiero mostrarles en este gráfico de dispersión, aquí la dispersión génica se mide desde el centro, ¿sí?, hacia los radios. Quiero que ustedes observen lo siguiente. Para el caso de raza 4, ¿sí?, que es una de las que más afectan estos cultivos, la radiación parte del centro y se dirige en una sola dirección. Esto quiere decir que aquí hay una relación filogénica de las secuencias, la variabilidad que se presenta en las secuencias a partir de la diversidad que se encuentra en raza 4. Aquí hay un punto de diversidad, pero esa diversidad se rompe o digamos, el análisis que se hace en esta diversidad se rompe de una forma muy dramática cuando ustedes miran raza 1. Miren la dispersión que tiene raza 1. Cada uno de estos radios es una separación bastante importante en cuanto a las relaciones filogenéticas de las secuencias de estos aislados. ¿Sí? Eso quiere decir que la dispersión es muy alta. Entonces, podríamos pensar de que algunas razas, digamos, que se dispersan más que otras se concentran más. Pero eso querría decir de que raza 4 no se va a diversificar igual que raza 1. Lo más probable es que sí lo va a hacer, ¿sí? O sí lo está haciendo, pero realmente no tenemos la documentación completa para poder hacer ese tipo de análisis. Bien, llegamos entonces a una tercera pregunta. Con esto que les estoy comentando, y es: ¿la estructura genética de la población de hongos en mi cultivo es diversa? La respuesta es sí. Usted debe tener una diversidad bastante alta desde el punto de vista génico. Lo que pasa es que como usted está haciendo un análisis sensorial de los síntomas que tiene en su cultivo, usted solamente está apreciando los síntomas más importantes, pero habrá plantas que estén con unos síntomas menos avanzados o más fuertes o más lentos en el tiempo, y otras plantas que los presentan más lentamente o menos avanzados, menos fuertes, o el síntoma no se refleja de la misma forma. Pero hay una variación, y esa variación está en relación a la diversidad genética que usted tiene en su cultivo, ¿sí? Eso en relación a tratamientos es bien complicado. Bien, quiero rápidamente hablarles de que hay una forma de polimorfismo que es el que reconocemos en los fenómenos normales de multiplicación génica, ¿no? El polimorfismo genético simplemente son variaciones de una característica determinada, pero existen, cada una de esas características está determinada por una proteína, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que tenemos un alelo para cada característica génica. Los alelos son diferentes genes que determinan esa misma característica. Por ejemplo, el color de una flor está determinado por un alelo, por un grupo de alelos. Entonces, fíjense que aquí ya estamos hablando de un tipo de polimorfismo, pero este polimorfismo es el que nosotros conocemos en términos genéticos, que se transfiere entre las diferentes
estructuras de reproducción. Fundamentalmente, el polimorfismo se da durante la meiosis, o sea, la variación del contenido polimórfico de los alelos de un organismo se da durante la meiosis. Pero eso es reproducción sexual, ¿sí? Y eso no lo estamos viendo en Fusarium oxysporum. Hay contenidos polimórficos en Fusarium oxysporum, pero la variación no se produce por estructura alélica. Bien, entonces, ¿cómo se produce eso? Miren este ejemplo tan bonito, también en coles, en donde tenemos 3 variedades de coles, que ustedes las pueden aquí ver en este listado azul, ¿sí? 3 variedades de coles, enfrentadas con 3 aislamientos de Fusarium oxysporum, la forma especial conglutinans, ¿sí? Miren ustedes el comportamiento que tiene Fusarium en los diferentes aislados de Fusarium en estas 3 variedades. Claramente nosotros podemos ver que la forma especial tiene diferentes comportamientos patogénicos en las diferentes variedades. Eso rompe un poco, ¿sí?, con el análisis que estamos haciendo acerca de qué realmente es una forma especial en relación a una raza, ¿sí? ¿Realmente qué es? Yo veo variaciones de la capacidad patogénica, ¿sí?, de los diferentes aislados en relación a el tipo de variedad. Eso es lo que yo estoy viendo, ¿sí? Pero entonces, aquí hay una pregunta muy interesante que nace de este estudio y es, si yo siempre tengo el mismo tipo de variedad o de cultivar, ¿sí?, de variedad vegetal, y quien está variando polimórficamente son las cepas de Fusarium oxysporum, ¿por qué se mantiene la misma expresión patogénica del hongo si siempre, si digamos, está haciendo variación polimórfica, ¿sí? Mientras que la variedad sigue siendo exactamente lo mismo porque eso es un clon, ¿sí? Y esto se multiplica clonalmente, ¿sí? Entonces, aquí nace una pregunta muy interesante acerca de cuál es el comportamiento patogénico, porque la variedad no está cambiando, genéticamente hablando. Quien está cambiando es el hongo. Y el hongo, entonces, la cepa, ¿por qué no se vuelve más patogénica o menos patogénica? ¿O será más bien que nosotros estamos condicionando nuestro entender sobre la capacidad patogénica de una cepa en relación a su comportamiento, pero no es la misma cepa, sino son múltiples variaciones de la misma cepa que muestran características patogénicas que nosotros terminamos encasillándolas en una descripción como la podemos hacer en este tipo de estudios. ¿Eso qué quiere decir? Sí, eso lo que quiere decir fundamentalmente es que no estamos haciendo un análisis muy adecuado acerca del contenido génico de la población, no de los aislamientos, de la población de Fusarium que yo tengo en el cultivo. Bien, otra pregunta para ustedes, ¿sí? Entonces, si cepa y, forma especial y raza presentan, digamos, esa variación en cuanto a la descripción de qué son en relación a su comportamiento genético, entonces, ¿qué es un aislado? En términos generales, los aislados son variantes génicas. Miren ustedes cómo aquí ya estamos metiendo una característica que, digamos, que no es sobre el estudio de patogenicidad, sino es biológica, una variante génica. Un aislado es una variante génica. ¿Y cómo se determina una variante génica? A través del polimorfismo que presenta, por ejemplo, en fenotipo. Yo diría que no, que eso no es suficiente con lo que hoy en día conocemos. O sea que necesariamente para reconocer un aislado, yo tengo que hacer un análisis molecular que determine que realmente hay una variación en secuencias génicas. Si se dan cuenta, la condición que aparece para poder describir un aislado. Ahora, usted tiene una cantidad de aislados que toma del campo para hacer unos análisis acerca de que yo tengo, qué es lo que yo tengo, pero eso no es lo que le va a definir realmente si su aislado es un aislado es diferente a otro. Bien, el error que nosotros cometemos cuando vamos al campo. Bien, ahondando un poco acerca de la variabilidad genética, no sé cómo voy con el tiempo, pero voy a apresurarme un poco más. Esto es un estudio sobre el comportamiento de 2 aislados de esta especie de Fusarium oxysporum conglutinans, de la forma especial conglutinans. Quiero mostrarles si ustedes se dan cuenta que son estos circulitos. Estos circulitos los que muestran es el polimorfismo en los CONTIC,
¿sí? De la estructura genética de los dos aislados. Esto es un estudio acerca de los perfiles de expresión de dos aislados de esta forma especial. Si ustedes se dan cuenta, estas secuencias que aparecen aquí son los cónticos, o sea, son unos constructos génicos que se utilizan posteriormente para reconocer secuencias de expresión. Quiero que nos centremos en esto porque si ustedes se dan cuenta aquí, esto, la color verde es la expresión de una de las formas especiales y la morada es la expresión de otro, lo mismo en cada caso, pues uno es el transcriptoma y por supuesto el otro es el genoma. Pero si ustedes analizan la variabilidad que se presenta en los CONTIC, ¿sí? De estas dos formas especiales son muchas, son muy grandes, o sea, el polimorfismo es muy grande y estamos hablando solamente de aislados. Sí, aquí se justifica hablar de los aislados porque ustedes claramente ven variaciones polimórficas muy importantes, ¿sí? Bien, eso lo podemos representar rápidamente en secuencias separadas en geles, pero lo que quiero mostrarles aquí es simplemente que esto que ustedes ven aquí arriba son geles de electroforesis de separación de secuencias génicas que presentan polimorfismos de unos pocos nucleótidos que se denominan INDER. ¿Sí? Estos INDER son variaciones de uno o pocos nucleótidos, ya sea por eliminación o por adición, ¿sí? De una o dos nucleótidos o muy pocos nucleótidos. O sea, la variabilidad que yo encuentro para una misma secuencia génica dentro de una misma población de lo que yo defino como una aislado es altísima. O sea, hay dentro de un aislado variaciones y eso lo puede ver usted en una caja de Petri. Si usted hace cultivo monospórico dentro de una caja, saca 10 cultivos monospóricos de un aislado que lo tiene en una caja de Petri y hace el análisis de los índices de una región génica, usted se va a encontrar con esto. ¿Cuál es el mecanismo que le permite a Fusarium oxysporum tener esa tasa de variabilidad tan alta? O sea, ya está demostrado. Una de las fuentes es esto. Una de las fuentes es la capacidad que tiene de crear, modificar y transmitir cromosomas, los famosos cromosomas móviles. Entonces, ¿cómo Fusarium construye un cromosoma móvil y cómo lo transmite? Bueno, el problema de la transmisión es un problema simplemente de mecanismos moleculares de transferencia de ácidos nucleicos, ¿sí? El problema aquí es cómo construye estos cromosomas móviles. Y resulta de que, digamos, se presentan unas variaciones bastante altas. Aquí tienen ustedes el trabajo de Dan, que trabajó en esto de los cromosomas móviles de Fusarium oxysporum en el laboratorio de Marty Ripp. Marty Ripp es tal vez la persona que más sabe de genómica de Fusarium oxysporum en el KWAT en el Key West de Holanda. ¿Sí? Es un grupo muy importante en producción de este tipo de información. Y ellos nos hablan acerca de cromosomas accesorios, que son estos cromosomas móviles, los cromosomas accesorios. ¿Y por qué accesorios? Porque pueden estar o no, ¿sí? En relación a los core, a los chromosome core, o sea, los cromosomas que contienen toda la información génica biológica necesaria para las funciones básicas de supervivencia del hongo. Esos son los chromosome core. ¿Sí? Entonces hay unos cromosomas accesorios y unos cromosomes core, o sea, unos cromosomas importantes que no se mueven y porque si se perdieran o se movieran, pues entonces el organismo no se podría seguir creciendo o viviendo. Pero los accesorios sí se pueden transmitir y cuando se transmite se pierde. Fíjense ustedes que aquí hay una cosa muy interesante, ¿sí? O sea que cuando Fusarium oxysporum moviliza estos cromosomas accesorios, los pierde. ¿Qué quiere decir? Que las características que estén implícitas en estos cromosomas accesorios se ganan o se pierden. Miren la importancia de eso, ¿sí? La característica, se ganan o se pierden al transferir estos cromosomas accesorios. Y saben que muchos de los clústeres, de los cromosomas, de los genes que hoy reconocemos como genes de patogenicidad en Fusarium, están en estos cromosomas accesorios. O sea, quiere decir que un mismo aislado se puede convertir en no patogénico, en patogénico, o el patogénico en no patogénico. Eso es muy interesante, ¿no les parece? Bien, ¿cómo se ha demostrado eso? Porque se ha observado, por ejemplo, que los genes
que hacen parte de los cromosomas core, si los básicos de ese organismo no se transfieren a estos cromosomas móviles, mientras que los genes o secuencias génicas que son polimórficas porque son polialélicas sí se transfieren, o sea, copias de los alelos de estos genes se transfieren a los cromosomas móviles. Eso es muy interesante porque querría decir que el polimorfismo en este caso también es de tipo alélico, ¿sí? Que se está transfiriendo a los cromosomas móviles. Por supuesto, aquí entra en juego una maquinaria supremamente importante en el comportamiento génico de estos organismos que son los transposones. Entonces, aquí nosotros encontramos una actividad muy alta entre los cromosomas core y los cromosomas móviles o accesorios. Encontramos una actividad muy alta de transposones que son DNA y retrotransposones que son RNA. Pues no me quisieron dar 3 horas para poder charlarles hoy sobre estos temas, entonces no les puedo explicar profundamente cómo funcionan estos transposones, pero para aquellos que no saben, son secuencias que se transponen, o sea, son secuencias génicas que brincan en el mismo cromosoma a otra zona o en cromosomas diferentes, y ahora sabemos que estos transposones brincan a cromosomas que se están transfiriendo a otra cepa, ¿sí? Que no los tiene, por supuesto. Los transposones realmente son una secuencia de una proteína que se denomina una transposasa, que es la que hace ese trabajo de transponer. Y cuando ellos se meten dentro de una secuencia génica, la pueden prender o apagar, ¿sí? La pueden prender permitiendo la transcripción o la pueden apagar eliminando la transcripción. Entonces, los transposones son una fuente de variabilidad de expresión altísima, pero altísima, ¿sí? En Fusarium se han identificado una gran cantidad de transposones y se ha mostrado, por ejemplo, cómo esos transposones se pueden utilizar para reconocer la capacidad de la expresión de secuencias génicas relacionadas con patogenicidad, ¿sí? Entonces, eso claramente está mostrando que la actividad de los transposones también se da sobre secuencias responsables de esos procesos de patogenicidad, cosa que es muy importante, porque eso quiere decir que yo puedo aprender a apagar y prender genes. Ustedes podrían pensar, bueno, ¿qué utilidad tiene para un parásito apagar genes de patogenicidad? Pues lo hace menos virulento. Por eso yo les decía al principio que la patogenicidad no es una ventaja biológica, es simplemente un comportamiento biológico, pero no es una ventaja biológica. Sí, porque el hongo juega a eso, aprender y apagar a sus genes o a tenerlos o no tener a los genes de patogenicidad. Por supuesto de que esto es un trabajo muy hermoso, sí, lo presenta un grupo italiano, en donde se muestra que, digamos, hay una conversación, como lo dice aquí esta frase abajo, hay una conversación entre los cromosomas del core y los cromosomas accesorios, y que esa conversación en términos de intercambio de información génica es regulada, cosa muy importante. ¿Por qué? Porque el parásito no puede pasarle a otro aislamiento genes que son necesarios para su funcionamiento básico, porque si no se muere. ¿Sí se dan cuenta? Pero se puede pasarle cosas que no son. ¿Y cómo selecciona Fusarium eso? ¿Cómo selecciona ese tipo de secuencias que lo va a pasar en los cromosomas móviles? Eso realmente en este momento todavía no está muy claro. Hay algo que es muy importante que no les he hablado, pero rápidamente se lo quiero mencionar a ustedes, y son las variaciones epigénicas. La epigenética es todas las variaciones que se pueden dar desde el punto de vista de la estructura química de los ácidos nucleicos o de las proteínas accesorias de los ácidos nucleicos, como es el caso de las histonas. Esas variaciones pueden ser metilaciones, etilaciones, bueno, hay una cantidad de modificaciones químicas que se dan, fosforilaciones, eh, bueno, esas modificaciones químicas que se dan sobre la secuencia del DNA no son sobre los nucleótidos, ¿sí? Sino sobre la estructura de los ácidos nucleicos. Entonces, activa y desactiva regiones. Una de las cosas interesantes que se ha demostrado en Fusarium oxysporum, por ejemplo, es que las variaciones de las modificaciones epigénicas en Fusarium oxysporum, ¿sí? Tienen un comportamiento dentro de los grupos o dentro de las bueno, no quería utilizar el término razas, dentro de los aislados mejor, ¿sí? Tiene un comportamiento regular dentro de los aislados, o sea que grupos de aislados tienen más o menos el mismo comportamiento de las modificaciones epigénicas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estas modificaciones epigénicas pueden apagar o prender expresión de genes.
¿Sí se dan cuenta? Pero cuando volvemos y hacemos ese análisis de la burbuja espaciotemporal, se presentan otro tipo de variaciones que no corresponden a las que estamos viendo dentro de la población. Es como hoy en día sabemos que algunas enfermedades en los humanos están relacionadas con variaciones en las modificaciones epigénicas que se dan en algunos genes que regulan algunas cosas muy especiales. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, sí hay modificaciones epigénicas que están relacionadas con esa enfermedad. Pero lo que observamos es cuando se hace el análisis en los humanos es que el grupo de población más cercano puede tener ese tipo de modificaciones y no necesariamente presentar la enfermedad, ¿sí? Entonces, eso quiere decir de que estas variaciones tienen que estar acompañadas con otro comportamiento génico que determine esa característica de patogenicidad, ¿sí? Estos temas del comportamiento de las formas especiales, razas y etcétera, se viene tratando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Hay artículos reportados desde el 91 que ya empiezan a poner en juego, digamos, en duda esas definiciones, ¿sí? Hoy en día, con la ayuda de la genómica, pues podemos hacer análisis completos transcriptómicos de las razas, o sea, de todo el arsenal de transcripción que tiene una raza. Esto es un estudio en cubensis, y donde la única variación que se da entre los aislados de la raza 1 y la raza 4 es colocarlos en una fuente de carbono diferente, ¿no? O sea, el medio de cultivo le cambio la fuente de carbono de un azúcar, de un monosacárido a un disacárido, por ejemplo, y ya el comportamiento génico, hay una inducción de la variación del comportamiento génico desde el punto de vista de la expresión, o sea, del transcriptoma. ¿Eso qué quiere decir? Que la capacidad de adaptación que tiene este organismo es más que un juego de cartas. No se trata de las posibilidades que yo tengo en una baraja de cartas para armar un buen juego y jugar. De eso no se trata. Fusarium no juega 21. Fusarium hace algo más, mucho más variado, y tiene mazos de carta, tiene muchos mazos de carta y baraja de forma diferencial cada mazo, de tal forma de que se pueden presentar diferentes juegos en cada mazo. Y yo puedo tener un buen juego o un mal juego, pero cuando empiezo a sumar el comportamiento de cada juego obtenido de cada mazo de cartas, ¿sí? Puedo empezar a sumar. Aquí jugué bien, aquí jugué regular y aquí jugué mal. ¿Cuál va a ser ese comportamiento biológico? Ninguno de ellos va a condicionar a Fusarium, digamos, a que no se relacione con algún tipo de comportamiento en términos del hospedero que está utilizando, ¿ok? O sea, no se trata de ganar el juego, se trata de hacer el mejor juego posible, no de ganar el juego. Eso es muy importante y eso es lo que básicamente podemos concluir con este tipo de cosas. Nosotros hemos hecho en mi grupo de investigaciones un trabajo bastante extenso midiendo variabilidad génica en Fusarium oxysporum en trabajos iniciales en el 2014 con Cindy Melissa Rincón. Demostramos la variabilidad génica en genes ortólogos a través de microsecuencias de estos genes, y vimos cómo esa variabilidad que se presenta en diferentes especies de Fusarium estaba relacionada con temas de resistencia a fungicidas o comportamiento diferencial a fungicidas, ¿sí? O sea, la variabilidad que yo estoy viendo génicamente la puedo relacionar con la variabilidad que se presenta ante el comportamiento de las con diferentes fungicidas. Estos estudios nos han permitido, por ejemplo, en trabajos que hemos hecho, ahorita estamos terminando un trabajo que María Camila Jiménez lo presentó en el Congreso de Agronomía del 2020 acerca de cómo esas variaciones realmente no se producen al azar, que es lo que le enseñan a uno muchas veces en las clases de biología, y es que las variaciones de las regiones polimórficas en estos organismos o en todos los organismos son al azar, realmente no son al azar. Sí, nosotros hemos encontrado una regularidad del comportamiento de las variaciones haciendo análisis de estas secuencias, de estas microsecuencias que son hipervariables, ¿no? Son secuencias que ni siquiera se utilizan para hacer taxonomía o filogénica, o filogenia, perdón. Digamos que el gen sí se utiliza para hacer taxonomía y filogenia, pero las regiones hipervariables se extraen cuando se va a hacer el análisis computacional, ¿sí? Y nosotros las utilizamos y demostramos cómo la variabilidad
corresponde a un patrón, ¿sí? Entonces quiere decir que hay una regularidad, que es lo que está mostrando básicamente Fusarium. Tampoco les mencioné acerca de otras posibilidades de variación génica, que sino es las variaciones que se presentan por las transmisiones de los hongos. Fusarium es un transmisor muy importante de virus de plantas, pero estos virus de plantas se reproducen en el interior de Fusarium y cuando lo hacen se llevan fragmentos del DNA de Fusarium para infectar a otros Fusarium que pueden estar transfiriendo material genético. Entonces, esto es otra fuente de variabilidad. En un trabajo que vamos a presentar esta tarde, más noche, con Aura Hernández, que trabaja en mi grupo de investigaciones, les vamos a mostrar a ustedes un ejemplo muy bonito de eso, ¿no? Y es, trabajamos diferentes aislados patogénicos de Fusarium oxysporum que supuestamente son altamente patogénicos y después de un tiempo en años, ¿sí? O sea, aislados que se hicieron en 2011, 2019, 2020, en tiempo, esos aislados cambiaron su carácter patogénico y también estamos estudiando esas variaciones del carácter patogénico de estos aislados a través del comportamiento de genes que son efectores de la patogenicidad, como son los genes SIX, que es un grupo de genes, no quiero hablar mucho de eso porque ahora de pronto les va a hablar sobre eso, pero estos genes SIX son unos efectores muy importantes, reconocidos por el grupo de RIP en Holanda, ¿sí? Como marcadores de patogenicidad para el caso de Fusarium oxysporum forma especial de copercicia, ¿sí? Entonces, más adelante de pronto ustedes van a escuchar de eso. Ya para finalizar, entonces nos hacemos una reflexión aquí. Bueno, si todas estas razas, estas formas especiales cambian, ¿sí? Ya sabemos que cambian, fundamentalmente ellos están cambiando y que lo están haciendo de la misma forma, o sea, todas cambian de la misma forma, como les acabo de demostrar en los trabajos que hacemos con microsecuencias, en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Digamos, eso lo están haciendo de la misma forma, eso no lo podemos utilizar a nuestro favor. La respuesta es sí. Y la respuesta es asumiendo lo que se hace en algunos casos con la bioaumentación. Yo no sé si muchos de ustedes han utilizado ese término o lo conocen, la bioaumentación. ¿Qué es la bioaumentación? Miren, si yo tengo una diversidad genética tan grande en mi cultivo, quiere decir que yo tengo, es que la palabra no la quiero utilizar, pero digamos aislamientos. Tengo diferentes aislados en mi cultivo que tienen diferente patogenicidad, por supuesto, unos altamente patogénicos y unos que no son tan patogénicos, que anteriormente los llamaban no patogénicos, pero no hay ninguno que no sea no patogénico porque infecta, ¿cierto? Entonces, si yo tengo estos bajamente patogénicos o de comportamiento poco patogénico y los aíslo, los multiplico y empiezo a adicionarlos en el cultivo, pero de una forma progresiva y lenta en el tiempo, entre más progresivo y lento lo haga, el resultado es mejor. ¿Por qué? Porque yo estoy facultando a esta forma especial que no necesariamente competitivamente desde el punto de vista de adaptación biológica le va a ganar a la forma especial más patogénica, ¿sí? O a la raza más patogénica. No necesariamente en el mismo momento lo va a hacer. Pero si yo le voy adicionando a mi cultivo y voy, digamos que limitando la capacidad de reproducción de la forma más patogénica, yo puedo llegar a controlar de una forma tal que el rendimiento del cultivo por pérdidas de Fusarium disminuya. No puede desaparecer porque ya vimos que biológicamente eso no se puede dar, pero sí puede disminuir y la disminución puede ser muy importante. Entonces, fíjense ustedes cómo el conocimiento del comportamiento génico de este organismo y de su multifactorialidad génica, ¿sí? Nos puede llevar a de pronto aprender a controlarlo, ¿no? A manejarlo, no tanto a exterminarlo porque no lo podemos hacer. Los estudios que ha hecho Canadá en términos de, imagínense ustedes la preparación para un viaje a Marte, que ya es una realidad, a alimentar unos astronautas durante aproximadamente 6 meses que dura el viaje hasta Marte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ellos no pueden llevar la cantidad de nutrientes necesarios en forma seca ni nada de esas cosas, y se ha pensado es que ellos cultiven sus propios productos
vegetales en la nave que los lleve. Y hay unos trabajos muy serios en Canadá que están mostrando cómo necesariamente dentro de los sistemas de cultivo hay que incluir los parásitos. Ustedes dirían, no, no, pero eso es una brutalidad, ¿cómo vamos a incluir los parásitos en una nave espacial? No, es que imagínense qué pasaría con un cultivo de tomate en una nave espacial que lleva 6 personas a Marte y llega una esporita de Fusarium forma especial de Copercis y se cuela en el viaje. Acaba matando todo, absolutamente todo. Pero si de antemano ya tenemos construido unas estructuras de sostenimiento de las plantas que incluyen a Fusarium oxysporum, pero de formas no agresivas, nosotros podríamos tener, digamos, de alguna forma un equilibrio entre la aparición de algunos síntomas de algunas plantas producto de formas un poco más agresivas, controlados por las formas menos agresivas, aunque no quiero utilizar la palabra controlado, ¿sí? Porque eso no es una competencia ya de que biológicamente no vemos que esté sucediendo eso. No es una competencia entre lados. Bien, eso es en términos generales lo que quería mostrarles. Espero de que les haya servido de algo mi charla y que pueda ser útil. Le agradezco nuevamente a mi amigo Decide la invitación y quedo atento. No sé si tengo tiempo a algunas de las preguntas. No estuve atento al chat, entonces no sé si tienen preguntas en el chat, pero